Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo repaso, a este análisis de la lección 8 de la escuela sabática. Hoy nos toca hablar de un tema que, bueno, es literalmente el motor de nuestra vida espiritual, la fe. Así que vamos a meternos de lleno en este concepto para intentar entender toda su inmensa profundidad. El objetivo es que descubramos juntos, pasito a pasito, cómo podemos llegar a desarrollar una confianza inquebrantable en Dios, apoyándonos siempre en su palabra. Para organizarnos un poco, hoy vamos a dividir nuestra explicación en 6 subtemas clave. Primero, una pequeña introducción a la fe. Segundo, esa lucha entre pedir señales o buscar una renovación espiritual. Tercero, entenderemos por qué la fe no es un sentimiento. Cuarto, veremos ejemplos de fe verdadera. Quinto, hablaremos de lo que significa la fe de Jesús. Y, para terminar, veremos su aplicación práctica diaria. Empezamos con la primera sección, Introducción a la fe. Y para empezar con buen pie, nada mejor que la clásica definición del apóstol Pablo en Hebreos 11:1, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. A ver, esto es la base de todo. Sostener la palabra de Dios representa exactamente eso. Y lo más fascinante de este asunto es darnos cuenta de que la fe verdadera no es algo que podamos fabricar por nuestra cuenta, con fuerza de voluntad, para nada. Es un don divino, un regalo precioso. Básicamente es el cimiento absoluto sobre el que construimos toda nuestra relación con el Creador. Sin ella, sencillamente es imposible agradar a Dios. De hecho, pensemos en la fe como si fuera una conexión Wi-Fi de las que usamos todos los días. Es completamente invisible, ¿verdad? Nadie va por ahí viendo las ondas de Internet. Sin embargo, tiene un poder inmenso para conectarnos, en este caso directamente con el cielo. Y gracias a esa conexión invisible nos llega exactamente lo que necesitamos en cada momento de nuestra vida. Así de vital y así de potente es esto. Pasamos al segundo subtema, señales frente a renovación espiritual. Aquí vamos a desmontar un deseo que, seamos sinceros, es muy humano. Esa tendencia que tenemos a exigir milagros visibles antes de decidirnos a creer de una vez. Existe un contraste brutal entre dos mentalidades. Por un lado, tenemos la actitud de los fariseos, que se pasaban la vida poniendo a prueba a Jesús, pidiéndole señales deslumbrantes. Y por otro lado, tenemos lo que Cristo realmente nos estaba ofreciendo, una renovación espiritual de verdad, una conexión íntima que se vive momento a momento. Exigir tantas pruebas externas casi siempre acaba revelando un corazón al que le cuesta confiar plenamente. Es como tener una fe condicionada, del tipo, solamente creeré si lo veo con mis propios ojos. Hay una cita de la autora Elena de White que resume esto de forma espectacular. Ella dice, lo que necesitaban no era ilustración intelectual, sino renovación espiritual. Y es que es tal cual. Cuando nos entra la duda, la solución no es buscar más evidencias externas o explicaciones súper racionales para convencer a la mente. No hay cantidad de milagros en el mundo capaz de curar permanentemente un corazón que se ha endurecido por la incredulidad. La transformación que dura siempre viene desde dentro. Lo que nos hace falta de verdad es esa profunda renovación espiritual. Entramos en la tercera sección. La fe no es un sentimiento. Ojo con esto, porque vamos a tocar una de las trampas más sutiles y más peligrosas de nuestra experiencia espiritual. Es facilísimo caer en el error de equiparar nuestra fe con cómo nos sentimos en un momento dado. Pero pensemos un momento, los sentimientos son una auténtica montaña rusa. Suben, bajan, dependen de si hemos tenido un buen día, de nuestra salud o del estrés del trabajo. Son de todo menos fiables. En cambio, la fe es una decisión firme. De hecho, cuando nos sentimos más lejos de Dios, cuando estamos en pura oscuridad, ahí es exactamente cuando más necesitamos ejercitar nuestra fe y dejar de depender de nuestras emociones. Elena de White nos da otra perla sobre esto. El sentimiento de por sí no es fe. A nosotros nos toca ejercitar la fe, pero el sentimiento gozoso y sus beneficios nos son dados por Dios. Para lograr esto tenemos que ponernos las pilas y ser muy intencionales. Tenemos que arrancar de raíz esas malas hierbas de la duda y en su lugar plantar bien hondo las semillas de la fe en nuestro corazón. La decisión de creer y de agarrarnos a las promesas divinas es nuestra, independientemente de la emoción del momento. Esa paz y esa alegría son simplemente un regalo que Dios nos da después, como resultado de esa decisión. Y bueno, si alguna vez nos da la sensación de que nuestra fe es demasiado pequeñita, la famosa metáfora bíblica del grano de mostaza nos da muchísimo consuelo. Hasta la cantidad más minúscula de fe tiene un poder sobrenatural. Con un poquito basta para arrancar una relación con Dios que nos cambie la vida, y con el tiempo tiene fuerza de sobra para mover montañas. Eso sí, siempre y cuando nos ocupemos de alimentarla cada día. Vamos con el cuarto subtema, ejemplos de fe verdadera. Vamos a echar un vistazo a verdaderos modelos bíblicos que vivieron todo esto en primera persona. Si leemos el capítulo 11 de Hebreos, ese famoso Salón de la Fama de la Fe, nos encontramos con historias increíbles. Pero fijémonos en un detalle. Ninguno de ellos tuvo una vida precisamente cómoda. José tuvo que aguantar calumnias horribles, David fue cazado sin tregua,
Daniel acabó en un foso de leones, Job perdió absolutamente todo, incluida su salud, y Pablo sufrió la cárcel una y otra vez por predicar. Lo que les mantuvo en pie en medio de pruebas tan severas y tan injustas fue precisamente esa confianza inquebrantable. Ellos decidieron confiar serenamente en que el Padre siempre llevaba el control. Llegamos a la quinta sección, la fe de Jesús. Aquí es donde subimos el nivel y miramos al estándar definitivo, al tipo de fe que va a ser la marca distintiva del pueblo de Dios en los últimos tiempos. Apocalipsis 14:12 nos suelta este concepto fascinante. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y atención, porque no dice simplemente tener fe en Jesús, que es lo básico, sino tener la fe de Jesús. Esto es otra liga. Significa llegar a reflejar esa misma confianza perfecta, sumisa e inquebrantable que Cristo demostró tener en su Padre Celestial mientras caminó por este mundo. ¿Y cuál es el ejemplo definitivo de esta actitud? Pues lo encontramos en la inmensa oscuridad del huerto de Getsemaní. Frente a un sufrimiento que ni nos podemos imaginar, cargando con el pecado del mundo, la fe de Jesús brilló con esta oración. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Eso es la rendición absoluta a la voluntad divina. Es confiar a ciegas en el amor del Padre, incluso cuando parece que todo a nuestro alrededor se está derrumbando. Y claro, todo esto nos lleva a hacernos una pregunta muy profunda. ¿Anhelamos realmente este nivel de fe inquebrantable en nuestras vidas? Es una invitación a presentarnos delante de Dios con toda nuestra debilidad y pedirle de corazón, en oración sincera, que desarrolle en nosotros esta misma fe victoriosa. Y por fin, la sexta y última sección, aplicación práctica diaria. Porque sí, la teoría está muy bien, pero ¿cómo cultivamos nosotros esta fe en las trincheras de nuestra rutina diaria? Pues la lección nos deja 3 pasos muy claros. Primero, necesitamos nutrir el alma estudiando la Biblia a diario para escuchar la voz de Dios. Segundo, tenemos que ser intencionales en la oración, pidiéndolo con fervor como aquel padre del relato bíblico. Señor, creo, pero ayuda a mi poca fe. Y tercero, y quizás el más difícil, toca ejercitarla, dar ese paso de obediencia, sobre todo cuando no entendemos el porqué de las circunstancias que estamos viviendo. Así que, para ir cerrando este análisis, nuestro gran llamado a la acción hoy es aplicar todo esto en nuestra vida diaria. Vamos a agarrarnos con uñas y dientes a las promesas de Dios, aunque todavía no podamos ver el resultado. Tomemos la firme decisión de que nuestra fe gobernará por encima de nuestros altibajos emocionales. Busquemos siempre esa conexión íntima antes que estar pidiendo señales. Y, sobre todo, frente a las tormentas de la vida, aprendamos a descansar tranquilos, sabiendo que nuestro Padre Celestial tiene el timón. La gran pregunta que nos queda hoy es: ¿estamos verdaderamente dispuestos a soltar el control hoy mismo y dejar que esa fe inquebrantable guíe nuestro próximo paso en medio de la oscuridad?